Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva, no historia, pero sí explicación de un tema de gramática, que he ya utilizado en varios videos y creo que será muy útil explicarlo en este video. Hoy explicaremos cómo funciona el pretérito imperfecto. Bien, aprendamos a utilizarlo. El pretérito imperfecto se refiere a una acción que sucede en el pasado, pero en la cual no se especifica un principio o un final. Lo sé, esa es una explicación muy general, pero poco a poco iremos entendiéndolo mejor. Antes de pasar a ver en qué situaciones lo usamos, veamos primero cómo funciona su conjugación. Aquí vemos algunos ejemplos. Estas son las terminaciones para los verbos que terminan en ar. Y estas son las terminaciones para los verbos que terminan en er y en ir. Como vemos en la tabla, las conjugaciones de los verbos que terminan en er y en ir son iguales, mientras que los que terminan en ar son un poco distintos y cambian todos dependiendo del pronombre. Practiquemos rápido con la conjugación de estos tres verbos con un pronombre distinto. Veamos el primer ejemplo. Tendrán 3 segundos para responder. Tú hablabas. Veamos el segundo ejemplo. Ustedes bebían. Y el tercer ejemplo. Nosotros vivíamos. De acuerdo, ahora veamos las situaciones en las que utilizamos el pretérito imperfecto. Número 1. Acciones en el pasado que sucedían repetidas veces, haciendo énfasis en la repetición de la acción dentro de un marco temporal o periodo de tiempo. Lo sé, es un poco confuso, pero veamos algunos ejemplos. Desde que salía el sol hasta que oscurecía, jugábamos videojuegos. Desde que terminaba de cenar hasta que dormía, veía películas en Netflix. Como vemos, aquí hablamos de algo que hicimos en el pasado, enfatizando la idea de que era una acción que se repetía en varias ocasiones. Y también mencionamos el periodo de tiempo en el cual hacíamos esta acción. Situación número 2. Cuando hablamos de dos acciones que ocurrieron al mismo tiempo en el pasado. Veamos un par de ejemplos. Anoche, mientras cocinaba, veía una película. Trabajaba en la computadora mientras escuchaba música. Es decir, que estábamos haciendo las dos cosas simultáneamente, al mismo tiempo. Situación número 3. Al hablar de una acción que es interrumpida por otra, la cual se expresa, se dice en el pretérito indefinido. Veamos algunos ejemplos. Mientras lavaba los platos, llegó mi esposa del trabajo. Mientras caminábamos en Nueva York, encontramos dinero en la calle. Como vemos, una acción interrumpe a otra que estaba sucediendo. Una acción se detiene e inicia una nueva acción. Situación número 4. Cuando hablamos de describir a una persona, un paisaje, el clima, etc. En el pasado, por supuesto. Para esto, es importante saber que el verbo ser es irregular y en el pretérito imperfecto se conjuga de esta manera. Veamos varios ejemplos. Ella era muy extrovertida en la universidad. El cielo estaba muy nublado ayer por la tarde. Nuestros vecinos estaban muy felices cuando compraron su casa. Situación número 5. Cuando hablamos de características en general. Veamos algunos ejemplos. La casa que pinté era
verde. Esto significa que en el pasado era verde y ahora es de otro color. En mi antiguo trabajo, los vasos para tomar agua eran de papel. Así que, en general, cuando describamos las características de algo o de alguien en el pasado, usaremos el imperfecto. Ahora, para que todo esto sea aún más fácil, veamos algunos marcadores temporales, palabras o expresiones que nos ayudarán a saber cuándo debemos utilizar el pretérito imperfecto. Estos son los más frecuentes, pero es importante mencionar que en la vida real, a pesar de que después de estas palabras tenemos que usar el imperfecto, muchos nativos podrían no utilizar siempre el imperfecto en estas situaciones. Simplemente tengamos eso en mente. Bien, veamos los marcadores temporales, junto con un ejemplo. Para esto es importante saber que el verbo ir es irregular y en el imperfecto se conjuga de la siguiente manera. Número 1. Siempre. Mi familia y yo siempre íbamos a la playa en verano cuando era niño. Número 2. Todos los o todas las. Todos los viernes iba a clases de baile con una amiga. Número 3. Cuando era joven, cuando era un niño, cuando era un bebé, siempre cuando hablemos de cuando éramos más jóvenes, cuando éramos más pequeños. Por ejemplo, cuando era pequeño, comía muchísimos dulces. Número 4. Cada vez que tenía un problema, llamaba a mi mejor amigo. Y número 5. Mientras comíamos pizza, veíamos un documental de animales marinos. De nuevo, tener estas palabras en mente nos ayudará a reconocer cuándo tenemos que usar el imperfecto. Así lo identificamos más fácilmente. Bien, espero haya quedado más claro este tema y si tienen preguntas o comentarios, escríbanos aquí abajo y les ayudamos. Gracias por ver y nos estamos viendo en una próxima historia o tal vez un próximo video de gramática de Story Learning Spanish. ¡Chao!